nuestro oxígeno, nuestro oxígeno, nuestro oxígeno. La vida en nuestro medio. Bienvenidos al programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Hoy vamos a hablar de el papel fundamental en la salud y el bienestar de nuestro planeta y de todos los seres vivos que lo habitan en cuanto al clima, porque es el clima el que influye en los ecosistemas y en la biodiversidad. Los cambios en el clima pueden afectar los patrones de la migración, la reproducción y también la disponibilidad de recursos, lo que puede tener consecuencias negativas para muchas especies, pero también para nosotros. Y esto en la actualidad ya lo estamos viviendo con el cambio climático. Para abordar a profundidad este tema, le damos un saludo cordial a Carlos Alberto. Nuestro oxígeno por todo el ar con Carlos Ramírez. Gracias y el saludo cordial para usted, Marianne, para Juliet, para los amables oyentes de Nuestro Oxígeno, donde hay intenso calor, donde hay clima de verano extremo, muchos árboles están muriendo. También muchas especies animales están sedientas de sed. Por eso, colocar una estación con agua, tener un acto de bondad para con los árboles, para con las plantas, regándoles, dándoles, hidratándoles con este maravilloso líquido del agua, realmente es un acto de fe. Vale la pena que tengamos en cuenta que en nuestro planeta están ocurriendo muchos cambios. Y como usted bien lo dijo, Mariana, el cambio climático reportado por el panel intergubernamental de Naciones Unidas, recogidas todas las estadísticas de lo que está pasando, las sequías, los problemas, los ríos que prácticamente se han secado. Hay ríos que están solamente llenos de arena y de piedra, pero ya no pasa el agua por allí, y esa agua llenaba acueductos, y es dramático, muy dramático lo que muchas personas están viviendo. Hoy vamos a reflexionar sobre el clima, y para mitigar el cambio climático tenemos que sembrar árboles en época de lluvias, y que estos árboles se alcancen a conectar con el manto freático para que sobrevivan. Hay árboles que sobreviven, parece que no les pasara absolutamente nada, pero sus raíces están conectadas con el manto freático, se están hidratando de las profundidades de la tierra, de la profundidad del agua que hay debajo de la superficie. De allí toman el agua. Y esperemos que alcance para mucho tiempo, para que tengamos sombra, para que tengamos un árbol que nos permita, como una sombrilla, hacernos a su lado, la frescura del agua que absorbe sus raíces, que sube por el tronco, por las ramas y que luego evapotranspira a través de las hojas, realmente es una delicia. Saludamos y damos la cordial bienvenida también a Juliet. Muchísimas gracias, Carlos Alberto. Un cordial saludo para usted, para Marianne y todos nuestros amigos y oyentes del programa Nuestro Oxígeno. Qué maravilloso hablar el día de hoy sobre este tema, conocer y profundizar acerca del clima. Y es que el clima, como sabemos, es un elemento fundamental en la vida de todos los seres vivos de nuestro planeta Tierra. No solo determina la temperatura y las condiciones atmosféricas en un determinado lugar, sino que también afecta directamente a la salud, la economía, la agricultura, la biodiversidad y el acceso a recursos naturales, como bien lo mencionaba Carlos Alberto. El clima está influenciado incluso por una serie de factores como la radiación solar, la composición de la atmósfera, la topografía, la proximidad al mar y la actividad humana. Estos factores interactúan de manera compleja y dan lugar a una amplia variedad de climas en todo el mundo, desde desiertos áridos hasta selvas tropicales exuberantes. Así que es muy interesante poder hoy profundizar y conocer el día de hoy sobre este tema, Mariana. Y es que como lo hemos estado mencionando, pues el clima básicamente nos brinda ese equilibrio, pero también
Las condiciones climáticas son las que afectan incluso la productividad agrícola, pero también la disponibilidad de alimentos, los cambios extremos en el clima. Estoy hablando de sequías, de inundaciones, de lo que hemos mencionado en diferentes programas, que es como va actuando el cambio climático. Pues definitivamente esto amenaza la seguridad alimentaria porque afecta la producción de los cultivos y también la salud de los animales, y el clima también influye precisamente en lo que conocemos como la disponibilidad de agua dulce. Y muchas personas se pueden preguntar ¿por qué? Porque los cambios en los patrones de la lluvia se dan. Entonces, ¿qué ocurre? Que la temperatura afecta la oferta de agua y esto a su vez impacta en la agricultura, en la industria, pero también en el suministro de agua potable para las comunidades. Hoy en día estamos viendo eventos climáticos extremos. Países que antes tenían invierno, hoy es una estación del año que se va desapareciendo. Vemos olas de calor, vemos huracanes, inundaciones, y esto tiene consecuencias directas en nuestra salud. Además, recordemos que los cambios en el clima son lo que propagan las enfermedades transmitidas por vectores como la malaria o como el dengue, pero también yo quiero mencionar algo aquí importante, y es que una persona no sale de una gripe y entra a otra y a otra precisamente porque los climas de un momento a otro cambian extremadamente, Carlos Alberto. Y el clima equilibrado es una maravilla, porque nuestro cuerpo está a 37 grados centígrados y si tenemos temperaturas por fuera en el ambiente de 26 grados centígrados, se termorregula. Pero cuando la temperatura pasa de 40 grados centígrados en el ambiente, 45 grados centígrados, 50 grados centígrados, como ha ocurrido en muchos lugares de nuestro planeta, en ciudades donde la sensación térmica aumenta por el reflejo de los vidrios, el asfalto, el pavimento, el cemento, realmente es insoportable. ¿Recuerda usted, Marián, cuando tuvimos aquí al científico Camilo Mora y nos habló de los golpes de calor que estaban afectando a muchas personas en diferentes lugares del mundo? Pues hoy quiero reflexionar sobre lo que significa el golpe de calor, que es un trastorno grave que se produce cuando el cuerpo no puede controlar su temperatura y se eleva por encima de los 40 grados centígrados. Y puede ocurrir por la exposición a un ambiente caluroso y húmedo o por el esfuerzo físico intenso en altas temperaturas. Por eso, en algunos momentos, cuando hay altas temperaturas, dicen, hoy, por favor, no salga a trotar. Hoy permanezca en casa. Hay mucho calor. El golpe de calor puede causar falla del sistema de termorregulación, sudoración insuficiente, deshidratación y daño en los órganos. Y en muchos momentos extremos puede ocasionar una descompensación tan delicada que puede producir la muerte. Carlos Alberto, qué interesante lo que acabo de mencionar y qué importante hoy que estamos conociendo más y hablando sobre el clima, es saber que con la climatología hacemos referencia a un estado medio característico de la atmósfera en una zona determinada, para lo cual se ha tenido en cuenta un periodo de tiempo más o menos dilatado. Se dice, por tanto, que el clima son las condiciones atmosféricas características o medias de un lugar dado. Y para esto quisiera que hablemos de esos elementos y factores climáticos que son los que hacen que tengamos diferentes condiciones climatológicas y por tanto también una gran variedad de climas en todo el globo. Y empecemos por conocer cuáles son los diferentes o recordar cuáles son los diferentes climas que existen. Principalmente están los climas intertropicales, dentro de los cuales tenemos a los climas ecuatoriales, climas tropicales secos, climas tropicales húmedos, climas secos. También están los climas templados, entre los que podemos encontrar al clima mediterráneo, al clima oceánico y al clima continental. Y también los climas polares. Los dos tipos de climas polares son el clima de tundra y el clima glacial. Y también están los climas de montaña,
Así que son elementos y factores climáticos que se determinan por una zona en particular, Mariana. Así es, Juliet, Carlos Alberto, oyentes, y es que también es necesario mencionar que las fluctuaciones en el clima pueden tener impactos súper significativos, incluso hasta en la economía, especialmente en los sectores como la agricultura, el turismo y la energía. La gestión sostenible del clima es esencial para poder promover incluso el desarrollo económico a largo plazo. Y hoy vemos en particular que la emisión de gases de efecto invernadero pues es lo que ha contribuido a lo que conocemos como cambio climático. Este fenómeno que está asociado, valga la redundancia, a estos eventos climáticos extremos más frecuentes e intensos. Los huracanes, vemos incendios forestales, vemos sequías y esto subraya cada vez más la necesidad de abordar el cambio climático para minimizar sus impactos. En una reunión liderada por la Organización Mundial de la Salud, determinó que si la temperatura aumenta 2 grados centígrados más, habrá un aumento en las muertes de personas mayores de 65 años, por lo que se hace necesario aprender a cuidarse en los días calurosos. Llevar una sombrilla no es exageración, es una medida de protección para evitar los rayos solares que pueden aumentar el riesgo de un golpe de calor, que lo hablamos hace un momento. Y en esa conferencia internacional de la Alianza para la Acción Transformadora sobre el Clima y la Salud, ATACH por sus siglas en inglés, organizada por la Organización Mundial de la Salud, se entregaron datos alarmantes sobre los peligros que amenazan a los seres humanos causados por las altas temperaturas. Según la directora ejecutiva Lancet Countdown y Marina Romanello, las altas temperaturas producen 7 millones de muertes prematuras al año por la contaminación del aire y se prevé que si la temperatura supera los 2 grados centígrados, como está previsto, las muertes por calor en personas mayores de 65 años aumentarán en un 370%, las bajas laborales un 50% y la transmisión del dengue un 37%. En este contexto, la experta ha advertido de que la situación con respecto al cambio climático va a ser cada vez peor, señalando que estos son los datos si aumentara la temperatura 2 grados. Pero hay que imaginar la situación si aumentaran más de 2 grados, que es lo que parece que va a ocurrir. Estar expuesto a altas temperaturas es riesgoso para la salud y por eso se puede informar sobre maneras de protegerse y evitar un golpe de calor, una afección que podría llevar a la muerte. Carlos Alberto, Marian y oyentes, sí, quisiera también seguir profundizando acerca de esos elementos del clima que son esenciales y fundamentales poder entenderlos. Y es que por un lado está la precipitación. Esto se refiere a la cantidad de agua caída al suelo en forma de lluvia, nieve, incluso granizo, rocío, y se produce cuando la atmósfera ya no puede retener más agua, con lo que esta se condensa y después, si se dan las condiciones necesarias, precipita. También está el tema de la temperatura. Con la temperatura nos referimos a la medida de energía calorífica del aire en un momento y en un lugar determinado. Y se suele medir en grados Celsius y también en grados Fahrenheit. También está la presión atmosférica, que es el peso que ejerce el aire de la atmósfera sobre la superficie terrestre. Por tanto, la presión atmosférica será menor cuanto mayor sea la altura. Y también está, por otro lado, el elemento del viento, que es el aire de la atmósfera en movimiento. Este movimiento se realiza desde las altas presiones hacia las bajas presiones. Del viento medimos su velocidad en metros por segundo y su dirección en grados a partir del norte. También está la humedad, que es la cantidad de vapor de agua que contiene el aire. Hablamos también de humedad absoluta para referirnos a la cantidad total que contiene cierto volumen de aire y se mide también por gramos o incluso por metro cúbico.
Y también está la insolación, que es la cantidad de horas de sol que se tienen a lo largo de un día. Y es interesante tener en cuenta que el eje de rotación terrestre hace que se tengan mayor o menor cantidad de horas de sol en función de la latitud y de la estación del año. Por otro lado, también está la nubosidad, que es la parte del cielo que está cubierta por nubes en un determinado lugar. Y la evaporación, que es el fenómeno físico por el cual el agua líquida se transforma en vapor a temperatura ambiente y depende de los demás elementos del clima que haya mayor o menor evaporación. Entonces podemos hoy aprender acerca de estos elementos del clima o elementos climáticos que son esos fenómenos atmosféricos o propiedades de la atmósfera que determinan el clima de un determinado lugar durante el periodo o tiempo en el que se esté representando. Juliet, Carlos Alberto, oyentes, y muchas veces nos preguntamos cuáles son esos impactos hoy del cambio climático en nuestro país, en Colombia, cuáles pueden ser para nosotros esos desafíos, pero también oportunidades con esta situación. Y es que el incremento de las temperaturas en nuestro país es un fenómeno observado en las últimas décadas. Y esto ha llevado a cambios no solo en los patrones climáticos, sino que se está afectando en la salud de nuestros ecosistemas y también se está colocando en riesgo la supervivencia de especies que ya estaban adaptadas a unas condiciones específicas. Hoy tenemos alteraciones en los patrones de lluvias y esto está caracterizado por periodos también de sequía muy seguidos o de un momento a otro lluvias intensas. Esto ha provocado eventos climáticos extremos como inundaciones, deslizamientos de tierra y estos eventos, si solamente hacemos como un recordatorio de las últimas noticias de los últimos meses, pues podemos ver que es más frecuente, que esto está amenazando la seguridad, pero también la infraestructura de las comunidades. Sabemos que nuestro país es conocido por su rica biodiversidad, pero hoy estamos enfrentando una pérdida de especies grande y también hábitats únicos debido precisamente al cambio climático. La desaparición de glaciares en la Sierra Nevada de Santa Marta y la amenaza constante sobre ecosistemas como los páramos son simplemente ejemplos palpables de esta pérdida y que esto nos debe llevar a despertar de ese sueño en el que a veces estamos o de ese piloto automático y saber que debemos actuar frente a esta problemática, porque la variación climática ha afectado también la producción agrícola, pero también se está comprometiendo la seguridad alimentaria, incluso hasta la economía rural. Tenemos hoy cambios en los ciclos de cultivo, tenemos un impacto en la frecuencia de los eventos climáticos extremos y esto está colocando en peligro la sostenibilidad de nuestra agricultura. Y también este aumento de las temperaturas y estas variaciones, como lo comentaba anteriormente, en las precipitaciones, pues es lo que está contribuyendo a la propagación de enfermedades que son atribuidas, por supuesto, a este tema de cambio de climas. Entonces, para hacer frente a estos desafíos, es necesario, Carlos Alberto, Juliet Mora, oyentes, que se trabaje en implementar precisamente estrategias que tengan que ver con la adaptación, pero también con la mitigación. Y es por esto importantísimo promocionar esas prácticas sostenibles, esas prácticas que pueden parecer que son acciones pequeñas, pero cuando somos muchos haciendo esas acciones pequeñas, pues esto tiene un gran impacto, como por ejemplo ahorrar agua, ahorrar energía, lo hemos estado hablando anteriormente, ser muy cuidadosos, por ejemplo, con el tema de la selección de la basura, a qué cubo debe ir dependiendo el respectivo residuo. Entonces son acciones que generan grandes cambios porque hoy, como país, tenemos desafíos complejos y esto es importantísimo abordarlo porque esto no solamente cae en la responsabilidad del gobierno, sino también en esa participación activa de toda la ciudadanía. Como habitantes de un país, como habitantes de este superorganismo vivo, el más grande que existe, que es nuestro planeta Tierra, porque existen seres gigantes, pero el ser gigante en el cual vivimos todos es nuestro planeta Tierra. Y en el planeta hay un déficit de árboles.
Y al ocurrir un déficit de árboles, pues también hay una alteración en el equilibrio del clima. Recordemos que los árboles son seres vivos vegetales, son elementos vitales en cualquier ciudad, más allá de su belleza estética, además de proporcionar sombra y frescura en los calurosos días de verano. Los árboles tienen una serie de beneficios que impactan directamente a la calidad de vida de sus habitantes, desde purificar el aire al absorber dióxido de carbono, hasta controlar la temperatura del clima urbano y reducir el ruido del tráfico. Los árboles desempeñan un papel fundamental en la creación de entornos saludables y sostenibles. Conozcamos por qué son tan importantes los árboles. Compartamos con nuestros familiares, con nuestros amigos. Sumémonos en campañas para sembrar árboles. Donemos nuestro tiempo, nuestra mañana, nuestra tarde o el día y sembremos árboles hasta perder la cuenta. Porque si sembramos árboles, según una universidad de Alemania, con los más de 8.000 millones de seres humanos, si sembráramos árboles en nuestro entorno cercano, estaríamos amortiguando, mitigando el cambio climático. Por lo tanto, vale la pena realizar acciones de compensación al clima, de compensación al oxígeno. Carlos Alberto, y ya que usted ha mencionado a estos seres tan maravillosos y majestuosos y valiosos para nuestro planeta, los árboles. Pues nosotros en el grupo musical Para Vivir Contento contamos con una canción maravillosa dedicado a estos seres, donde nos lleva a reflexionar, a reconocer su importancia en nuestro planeta y saber que sembrar árboles es sembrar vida. Así que escuchemos juntos esta canción titulada Árbol Habla del grupo musical Para Vivir Contento. Te espero con un ramo de flores, no solo en primavera, sino cuando me baño de amor y me abriga el sol. Me convierto en respiración, reflejo de paciencia. Soy frescura, soy color, soy refugio de amor. Y me preguntan por qué en otoño pierdo un poco el color de mi ser. De mis ropas estoy desnudo, pero soy fuerte, estoy vivo. Siénteme. Siente de mis raíces las nubes, siente la sensación de poder respirar. Siente el danzar de mis ramas, siempre que las aves nos cantan. Oh, siente la caricia en la brisa y la paz que tendrás si me llegas a abrazar. Oh, 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 oh,
ramas estoy desnudo, pero soy fuerte, estoy vivo. Siénteme. Siente de mis ramas un canto. Siente el sabor de la vida. Oh, siente de mis raíces las nubes. Siente la sensación de poder respirar. Siente el danzar de mis ramas. Siempre que las aves nos cantan. Oh, siente la caricia en la brisa y la paz que tendrás si me llegas a abrazar. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Después de escuchar esta linda canción del grupo musical Pa' Vivir Contento, queremos continuar con más reflexiones acerca de acciones que nosotros podemos realizar para ir trabajando en la mitigación del cambio climático y también hoy estamos con muchas reflexiones acerca de lo importante que es el clima y su estabilidad. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos aquí en el programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio.